Preguntamos al delegado de Agricultura si existe un plan B por si la conexión de urgencia a la Colada Sierra Bollera no llegase a tiempo. Continúa el asfaltado de calles en Pozoblanco. Epremasa pone en marcha una recogida piloto de contenedores de fracción orgánica selectiva en municipios del Valle de los Pedroches. El PP organiza un foro bajada de impuestos en el mundo rural. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es martes 4 de octubre. ¿Cómo estamos? Como recordarán ustedes, ayer visitó Pozoblanco el recién nombrado delegado de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Ramón Acosta. Le preguntamos por una cuestión que tenía que salir lógicamente a la palestra, teniendo en cuenta que es el delegado de Agua, entre otras cuestiones. Y es que la pasada semana el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, dijo en una entrevista que, con diferencia además, la provincia que más preocupaba desde el punto de vista de la sequía era Córdoba. Y dando cifras concretas dijo que la Breña 2 tenía un caudal la pasada semana de 10,85 metros cúbicos por segundo, Iznájar 23,27 metros cúbicos por segundo, y en el resto de los pantanos de la provincia el caudal es inexistente o falta poco para que lo sea, todos están en aviso rojo por el bajo umbral de agua que guardan. Palabras del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Pero por otra parte llegan noticias respecto a esa conexión de urgencia entre La Colada y Sierra Bollera para traspasar agua del embalse que se encuentra en Los Pedroches, hasta el de Sierra Bollera, que es el que abastece a toda la zona norte, Pedroches y Guadiato. Estarían acabadas las obras a mediados del mes de enero y se garantiza desde Proaxa que hasta ese momento va a haber agua para suministro en Sierra Bollera. Ayer le preguntábamos al delegado si existía un plan B por si las obras no llegaran a tiempo. Habría que preguntárselo a Proaxa, que es la empresa que en este caso presta servicio y es la concesionaria la que da agua, y desde nuestro punto de vista pues tiene que haber un plan B, evidentemente, y no solamente es que lo tenga que ver, es que es obligatorio tener un plan de emergencia en el que estoy seguro que Proaxa tendrá vista cuáles son las casuísticas que se podrían dar y estará puesta en ese plan de emergencia que no solamente Proaxa, sino todos los servicios, todos los concesionarios de agua tienen y tienen que tener, pues tendrá puesto cuál es su plan de emergencia. Yo desde la delegación no lo conozco porque al final no nos compete directamente y entiendo que sería una pregunta que se le podría lanzar a Proaxa, que seguro que tienen un plan de emergencia en este caso, pero las últimas noticias que nos llegaron a nosotros es que el agua estaba asegurada, como bien dice, hasta que se pusiera en funcionamiento la obra de emergencia. Entiendo que esta obra de emergencia va por buen camino, según nos indican, y a finales de enero, mediados de enero, finales, pues estará. Y lo que hubo una reunión en Diputación y nos han dicho también los alcaldes afectados que participaron en la reunión, es que en Proaxa aseguró que el agua iba a estar. Entonces, hasta ahí es lo que yo le puedo decir desde mi posición, porque no tengo tampoco mucho más datos. Ayer les comentábamos que se estaba asfaltando la zona del Torilejo, que por cierto ha quedado con este magnífico aspecto, sobre todo una explanada terriza que había al fondo y que nunca antes había recibido firme de ningún tipo. Estas otras imágenes corresponden a esta mañana, donde se han asfaltado las calles Francia, Portugal, Italia, Bélgica, Holanda y Jaén. Mañana miércoles se hará lo propio con las calles Madrid, Córdoba, Sevilla y parte de las calles Málaga y Almería. El jueves la calle Granada, la parte que falta de Málaga y Almería, y la calle Huelva desde San Cristóbal a la calle Granada, y el viernes se completará la calle Huelva desde la calle Granada a Ronda de los Muñoces. Ayer comenzó la vacunación contra la gripe y la COVID-19 en 18 residencias de mayores y centros
sociosanitarios de Andalucía. La Consejería de Salud ha comenzado la campaña con las personas que están internas en estos centros residenciales de mayores y en centros de discapacidad, mayores de 80 años y personal y estudiantes en práctica de centros sociosanitarios. Por lo que respecta a la zona norte, en Pozoblanco, se ha comenzado en el centro sociosanitario de Prode. Esta campaña de vacunación en Andalucía hemos aumentado el número de dosis, son un 21,5% más las dosis que se han adquirido en Andalucía, hasta llegar al 2,17 millones de dosis. Ya se han repartido en todos los centros de Andalucía 1.766.000 dosis, pues nos van a permitir empezar a vacunar hoy todos los centros residenciales en Andalucía, tanto de mayores como de discapacidad, y a las personas mayores de 80 años. La residencia se inicia hoy, 3 de octubre, la vacunación para los residentes de los centros residenciales de mayores y de discapacitados, además de todos los trabajadores sociosanitarios. De tal manera que vamos a administrar una segunda dosis de refuerzo de COVID, la vacunación de la gripe anual y, en caso de ser necesario, la vacuna del neumococo Prevenar 13 para todos los mayores de 60 años. Como novedad importante este año en la campaña de vacunación es la vacunación de los niños entre 6 y 59 meses, importante porque era una recomendación que ya realizaba la Organización Mundial de la Salud, pero también la Sociedad de Pediatría, porque esta franja de edad son los que tienen una mayor incidencia de gripe, son los que tienen una incidencia a nivel de ingreso hospitalario igual que la de los mayores y además son considerados como potentes transmisores del virus. Ayer se presentó el primer aforo por parte de la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, el primer aforo del olivar 2022-2023. Una producción cercana de 3 millones de aceitunas para molturar, de las que se obtendrían 587.000 toneladas de aceite de oliva. Más allá de los datos, porque lógicamente pocos recordarán cuánto aceite de oliva tuvimos la pasada campaña. Pues bien, la cantidad supone un 49% menos de aceite que la pasada campaña, debido principalmente a que se trata de una campaña condicionada fuertemente por el cambio climático y por la sequía que se sufre en los últimos años. Prácticamente la mitad de aceituna y de aceite que el año pasado. Y a todo esto sigue sin llover. Crespo ha destacado que el enlace de campaña permite concluir que se va a garantizar 1 millón de toneladas de aceite de oliva en los mercados. La consejera ha explicado que se estima que la actividad ligada al olivar de Almazara genere esta campaña 13,8 millones de jornales en Andalucía, de los cuales casi el 36% se vincula a la recolección, 5 millones de jornales. La consejera ha recordado que los datos incluidos en el aforo son únicamente estimaciones de producción y que la evolución de la climatología durante las próximas semanas, junto a otros factores externos, podrían suponer cambios. Aún así, las previsiones del Gobierno andaluz suelen ajustarse bastante a la producción real, acertando con una fluctuación que puede rondar en torno al 10% entre el aforo inicial y los datos finales de campaña. La consejera ha apuntado que Andalucía es líder en exportaciones de aceite de oliva al concentrar casi el 75% de las ventas internacionales de este alimento en España. Carmen Crespo ha apuntado en su discurso algunos de los desafíos del sector para la próxima campaña. Por ejemplo, ha comentado que en este momento el precio acompaña al aceite de oliva, pero lamentablemente los costes de producción son excesivamente elevados. Ante esta situación, ha vuelto a hacer hincapié en la necesidad de establecer una moratoria para que las exigencias derivadas de los ecoregímenes de la nueva PAC no se conviertan en un coste adicional y que el olivar se considere un ecoesquema per se. Carmen Crespo ha comentado también el impacto que tiene en la campaña del olivar la reducción del 25% de la lluvia y una temperatura promedio de 29 grados que se encuentran por encima de la media histórica de Andalucía. Y ha terminado subrayando que el olivar es el principal cultivo andaluz. Su producción superó los 3.567 millones de euros en 2021. Y asimismo ha detallado que la comunidad autónoma andaluza cuenta en total con 1,63 millones de hectáreas dedicadas al cultivo de olivos, que suponen el 61% del total nacional, el 32% de Europa y el 14% del mundo. Epremasa, la empresa provincial de residuos y medio ambiente de la Diputación de Córdoba,
Ha puesto en marcha, a partir de ayer, un servicio piloto para la recogida de contenedores de residuos orgánicos en grandes productores, una iniciativa que va a arrancar en Los Pedroches, en los municipios de Alcaracejo, Añora, Dos Torres, Pozo Blanco y Villanueva de Córdoba. En breve se va a ampliar a Hinojosa del Duque y Villanueva del Duque. El presidente de Premasa, Francisco Palomares, ha destacado que lo que se pretende es segregar una fracción de residuos orgánicos para su posterior compostaje en las plantas de tratamiento, evitando su depósito en vertedero, un sistema que se fundamenta en la colaboración de los usuarios o productores mediante su separación en origen. Hasta la fecha se han repartido un total de 46 unidades de contenedores de carga trasera, 40 de 240 litros y 6 de 800, a los distintos productores repartidos por los municipios mencionados. Los usuarios deben depositar en dichos contenedores exclusivamente residuos orgánicos, sin bolsa o con bolsa compostable, como restos de alimentos, fruta, verdura, pan, bollería, cáscara y pieles, huesos y espinas o pozos de café, restos vegetales, de plantas, flores y ramos, hojarasca, poda de pequeña sección, etc., y otros residuos como papel de cocina sucio, pañuelos, tapones de corcho, serrín, viruta, etc. La ruta de recogida se realizará lunes, miércoles y viernes entre las 9 y las 14 horas. Los usuarios colocarán los contenedores en la puerta de su establecimiento o centro de trabajo antes del horario previsto para su recogida, volviendo a introducir el contenedor en su centro una vez recogido. La idea es completar a lo largo de las próximas semanas una ruta con una duración aproximada de 7 horas y media, a la que pueden sumarse más productores para optimizar la recogida de este tipo de residuos. Entre los grandes productores destacan mayoristas de fruta o verduras, cocinas de residencias de mayores o discapacitados, cocinas de comedores escolares, restaurantes, supermercados, centros de jardinería o viveros, así como propios servicios municipales de jardinería, entre otros. El Partido Popular celebró ayer un foro para informar de la bajada de impuestos llevada a cabo por el gobierno de Juanma Moreno en Andalucía. También hubo un representante de Asaja tratando el tema de la nueva PAC. ¿Qué es lo que vamos buscando? Lo que vamos buscando es cambiar, variar, poner Andalucía en donde antes estaba en los últimos lugares, ahora ponerlo en los primeros, de manera que se va a convertir en lo que es la segunda comunidad del régimen común con menos impuestos de España. Es decir, está Madrid y después estamos nosotros. ¿Por qué? Porque esa presión fiscal que antes teníamos, antes de aparecer o de irrumpir el Partido Popular en el gobierno de Andalucía, era una de las comunidades autónomas con más presión fiscal. Lo que queremos es cambiar totalmente eso, dinamizar y conseguir que Andalucía sea cada vez más atractiva y que vengan cada vez más contribuyentes. De hecho, podemos decir que ahora mismo con menos carga fiscal, con menos impuestos, recaudamos más, hasta 1.100 millones de impuestos más y tenemos hasta 280.000 contribuyentes más, con lo cual estamos haciendo de Andalucía, como digo, un lugar muchísimo más atractivo para vivir, para residir, para invertir. Bueno, pues como decía, eran 3 medidas fiscales fundamentales, que son las siguientes. En primer lugar, la deflactación del gravamen del IRPF. En segundo lugar, es la supresión del canon del agua durante todo el ejercicio 2023. Y en tercer lugar, la bonificación del impuesto sobre el patrimonio. La deflactación del IRPF, lo digo porque muchas veces se está criticando que las medidas fiscales que se están aplicando solo afectan a las altas rentas, ¿no? Todo lo contrario, esta primera medida, esta deflactación del gravamen del IRPF, afecta prácticamente al 80% de las familias andaluzas, con lo cual es una medida que viene a favorecer, viene a ayudar, viene a empujar económicamente a la mayoría de los andaluces. La supresión del canon del agua durante todo el periodo 2023 en Andalucía. Sabéis que el canon del agua era una tasa que se cobraba en Andalucía desde hace ya varios años y que cuando nosotros entramos en el gobierno, cuando Juanma Moreno entra en la Junta de Andalucía, se encuentra que hay una cantidad recaudada que alcanza los 730 millones de euros y que solamente se invirtió 219 en lo que son infraestructuras hídricas, con la falta que hacía en Andalucía este tipo de infraestructuras. Bueno, pues, ¿qué hace el gobierno andaluz cuando entra con este canon? Pues justo recuperar toda esa parte que no se estaba invirtiendo y empezar a ponerla en marcha. Por eso precisamente se han puesto tantas infraestructuras hídricas, sobre todo estaciones depuradoras de aguas residuales en funcionamiento. Esto ha hecho que por primera vez este año se han recaudado 140 millones de este canon y se ha invertido la totalidad. Por lo tanto, otra de las críticas que nos hacen es que por qué suprimimos un canon cuando realmente nos hacen falta muchas infraestructuras hídricas en Andalucía. Bueno, nosotros lo que queremos es aliviar de nuevo a las familias y a las empresas y a los colectivos que tienen que pagar este canon. Se va a bonificar el impuesto sobre el patrimonio.
Con esto también lo que hacemos es intentar que Andalucía se convierta en la residencia fiscal de muchos ciudadanos que tienen un alto poder adquisitivo y lo que queremos es que empiecen a cambiar su residencia habitual a Andalucía y que por lo tanto sean nuevos contribuyentes. Pues pongo un ejemplo, ¿no? Un ciudadano alemán con unos ingresos de unos 350.000 euros, con una vivienda valorada aquí en Andalucía con unos 400.000 euros, que en la zona costera pues suele ser una media bastante habitual. Si no tenía residencia fiscal, digamos, lo que recaudaba Andalucía por este ciudadano era prácticamente cero. Si a partir de 2022 cambia su residencia y empieza a vivir aquí en Andalucía, tendremos una recaudación de unos aproximadamente 73.000 euros por ese nuevo ciudadano. Buenas tardes, agradecer al PP que haya contado con Asaja para dar unas breves nociones dentro de lo que supone hablar de la PAC hoy día, que para los que trabajamos en esto pues resulta ahora mismo muy difícil porque tenemos una inseguridad técnica y jurídica muy grande y estamos hablando de cosas que están ahora mismo en borrador y que muchos de los reglamentos que estamos viendo cuesta trabajo interpretarlos, incluso con doble interpretación según quien lo vea. Y bueno, y el tema de la PAC pues supone más de un 50% de la viabilidad de una explotación. O sea, una explotación sin una PAC fuerte pues no es viable. O sea, que las ayudas son necesarias para mantener la renta de la explotación, son ayudas a la renta. Asaja ha denunciado que ha habido un incumplimiento, un posible incumplimiento en el periodo de información pública y de hecho hemos pedido que se prorrogue un año más porque tenemos una inseguridad ahora mismo los agricultores. Esta mañana me llamaba un agricultor que está labrando la tierra y no le sabes qué decir, qué es lo que tiene que sembrar, cuánto tiene que dejar de barbecho si tiene que dejar, si tiene que rotar cultivos. Hay un cambio importante en la figura de agricultor activo, que es la persona que tiene derecho a percibir la PAC o que puede percibir la PAC. Hay que cumplir unos requisitos que han cambiado y que a día de hoy todavía hay empresas que desconocen que el año que viene, como no cambien su forma jurídica o uno de los comuneros cambie el régimen de la seguridad social en el que está, tal, no va a cobrar ayuda. Luego entra otra figura que nos va a sonar mucho la palabra, que se llama la BECAN, que al final es buenas condiciones agrarias y medioambientales, que son lo que hoy día se conoce como condicionalidad, o sea, la condición que a mí me ponen para cobrar la ayuda, pues en tema de bienestar animal, de identificación animal, del tema de diversificación de cultivos, de quema de rastrojos, todo eso que ya existe o existía en la anterior PAC, ahora lo han reforzado, lo han incrementado, entre comillas, lo han complicado mucho más y hay una serie de normas que los conocemos los técnicos como BECAN. La idea básica, bueno, pues a lo mejor aquí en Pedroche pues dependerá, se analizará la situación de cada agricultor, pero nosotros hemos estimado una pérdida mínimo de un 10% de ayuda en general y habrá agricultores que se vayan a un 20 o un 30%. Al final, el tema de la redistribución de la riqueza no solamente es captar más para poder distribuir, sino qué hacemos con lo que estamos recaudando, que creo que aquí es el debate de fondo que algunos obvian. No es ingresar más dinero y seguir gastando como si no hubiera un mañana, sino se trata de recaudar lo que de verdad hace falta y para gastarlo lo que de verdad hace falta, es decir, en qué gastamos el dinero que recaudamos. Como bien ha dicho Araceli, podemos recaudar mucho dinero, pero si se nos va en 12 millones de sanciones, por poner un ejemplo, todos los años, pues al final tendremos que recaudar esos 12 millones para seguir pagando esas denuncias que teníamos y en lugar de llevar las medidas a cabo con los dineros que estamos recaudando para llevarlo a cabo. Con el tema del canon del agua, por ejemplo, que estábamos hablando, hoy le preguntaba yo a COBA que cuánto supone ese no pagar ese canon de agua este año que viene a la cooperativa y hablaban de 80 o 90.000 euros, que puede parecer una cantidad insignificante, pero que al final en la situación en la que nos encontramos pues son una cantidad que ayuda a poder mejorar los costes de todos los ganaderos de la zona. Por lo tanto, esa falacia de que tenemos que recaudar más, oye, pues vamos a recaudar bien para ser atractivos, para que haya más empresas que se asienten aquí y que paguen y tributen aquí y no dejen su tributo fuera, porque es más fácil tener la sede en Madrid, que tenía mucha más rebaja fiscal. Ahora ya estamos al nivel de Madrid y lo que estamos intentando es estar al nivel de los que mejor lo están haciendo. Tenemos que fijarnos en los que hay industria, hay empresas, hay más renta y pagan menos impuestos y no fijarnos en el que más cobra y tiene menos, ¿no?
Esto ha sido todo por nuestra parte en este martes 4 de octubre. Le dejamos con las imágenes del día. Que sean felices.